¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Gabriel. Buenos días a todos los que están ahorita activos. Vamos a dar inicio a nuestro webinar del mes de febrero con el tema ¿Cómo elaborar el plan de comunicaciones? Este webinar queremos que sea muy práctico para ustedes, en donde se les va a estar dando recomendaciones en qué hacer, qué no hacer y cómo lograr que esto suceda. Pongan mucha atención, si requieren por ahí anotar cualquier cosa, pueden tener ahí su plumita, pueden hacer sus anotaciones. Me presento, yo soy Diana González. Formo parte del equipo de Evorit, soy gerente de promoción y mercadotecnia, en los cuales estamos apoyando y estamos en contacto con ustedes directo para ver su interés en los diferentes temas que se presentan en estos webinars. Agradecemos ya que los temas de este año son gracias a su participación y a sus comentarios de lo que les gustaría ver y cómo quisieran revisar estos temas. Tenemos para el día de hoy, nos va a estar apoyando nuestro consultor, el ingeniero Francisco Alcalá, que es parte de los consultores de aquí de la empresa y es el que apoya en gran parte toda esta cuestión. Por ahí yo creo que muchas personas ya lo conocen, que les ha tocado estar con él en cursos o en alguna consultoría. Pues damos por iniciado, no sé si tengan alguna duda, al lado izquierdo su chat donde pueden hacer comentarios directos del tema. Al finalizar vamos a estar haciendo la sesión de preguntas y respuestas. Como les comentaba, vamos a estar con nosotros Francisco Alcalá. Él es ingeniero en sistemas computacionales, tiene una maestría en administración de tecnologías de información y es nuestro gerente de operaciones aquí en Evorit. También es ya certificado como PMP, ya con gran experiencia, 12 años como administrador de proyectos en tecnologías de información y manufactura y 6 años en el ámbito de gobierno. Por ahí estaba apoyando a varias dependencias. Tiene experiencia 12 años en capacitación relacionada con administración de proyectos, entonces él también nos está apoyando en la cuestión de las capacitaciones para el personal de su empresa. Para las personas, aquí estoy viendo que hay muchas personas que es la primera vez que nos acompañan al webinar. Les agradecemos mucho que hayan tomado esta iniciativa, no se van a arrepentir, creemos que les va a gustar y queremos que estén con nosotros continuamente. Y para las personas que ya han estado con nosotros mes con mes, perfecto, eso nos da buen indicio que les están gustando los temas. Evorit es una empresa experta con consultores expertos, estamos certificados y avalados ante el PMI. Y nosotros estamos especializados en hacer que su empresa sea exitosa y rentable. Pues han de decir, bueno, ¿y esto cómo lo pueden lograr ustedes, no? Pues esto es a través de su alineación de metas, proyectos y sobre todo también de su personal. Son 3 cosas súper importantes en las que se debe mantener un control y una guía para que todas las metas de la empresa se puedan realizar con éxito y pues sientan que no pierden el tiempo, que no sobrepasan su presupuesto. Nosotros apoyamos a que esto suceda. ¿Y cómo lo hacemos? Pues nosotros manejamos o tenemos modelos a la medida para cada empresa. Hemos apoyado a empresas en diferente sector, como alimenticio, químico, de servicios, también en el ramo gobierno, tanto aquí en la República Mexicana. También hemos tenido la oportunidad de apoyar empresas en Centroamérica. Entonces, pues nuestro interés es poder ayudarlos a ustedes, que se beneficien o podamos atacar oportunidades para que su empresa crezca y sea rentable y exitosa, como aquí lo estamos promoviendo. Por favor, les comento, al finalizar vamos a tener o les voy a platicar de qué manera podemos tener una asesoría 1 a 1. Los invito a que se queden al final. Va a ser de manera rápida, sin compromiso. Si no saben si en realidad su empresa pudiera necesitar este tipo de apoyo, nos gustaría charlar con ustedes de manera directa, 1 a 1, sin compromiso. Esto es para poderlos apoyar y poder alinear sus esfuerzos y que puedan salir adelante de la mejor manera.
Muchísimas gracias. Entonces, pues los dejo con el ingeniero Francisco Alcalá. Muy buenos días, Paco. No sé si ya estés listo. Hola Diana, buenos días. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan bien? Sí, te escuchamos muy bien. Sí. Pues perfecto, darnos todo tu conocimiento. Estamos listos. Ok, bien. Voy a comenzar, voy a ponerme una presentación relacionada con el tema. Bien, pues vamos a comenzar. Buenos días a todos. Como decía Diana, la presentación de hoy queremos darles un enfoque muy práctico. Vamos a platicar, esta es la agenda de temas, vamos a hablar de la importancia de las comunicaciones en un proyecto, vamos a platicar sobre la comunicación efectiva y eficiente y las características que debe tener la comunicación para hacerla correctamente en los proyectos. Y luego ya de lleno vamos a hablar del plan de comunicaciones, ese es el tema, pero nos vamos a enfocar en cómo construir el plan de comunicaciones. De pronto, la descripción que se hace del plan de comunicaciones, por ejemplo, en la documentación del PMI, si leemos el PMBOK o si leemos algún artículo del PMI, pues nos habla del plan de comunicaciones, de sus beneficios, qué debe de generar, pero es raro que encontremos un lugar en donde nos diga cómo se hace un plan de comunicaciones. Puede ser que por ahí encontremos algún formato, pero el formato no ayuda mucho porque el plan de comunicaciones pues, puede ser muy flexible en su construcción y de pronto el formato que encontremos pues sirve para una organización, a lo mejor les funciona, pero a mi organización quizás no, etcétera. Bien, vamos a hablar de eso y en particular vamos a hablar de 3 puntos que tiene el plan de comunicaciones. El primero es el mecanismo de comunicación. Vamos a hablar de qué es un mecanismo de comunicación y cómo se documentan en este plan. Sobre los canales de comunicación también y el proceso de escalamiento. Esto es algo bien interesante. El proceso de escalamiento es cuando vamos con personas en un nivel superior para que nos ayuden a resolver problemas. Pero bueno, muchas veces estas personas resuelven el problema que les llevamos a la mesa, pero nos generan otros problemas por el mismo proceso de escalamiento, ¿sí? De pronto hay regaños, de pronto hay presión de otro tipo que puede generar un ambiente enrarecido dentro del equipo de trabajo. Bueno, el plan de comunicaciones ayuda a que eso se mitigue, ¿verdad? Que no suceda o que no suceda de manera común. Al final, breves conclusiones y vamos a pasar a la parte de preguntas y respuestas. Bien, quiero comenzar aplicando una encuesta con ustedes. Ahorita va a aparecer en la pantalla para que nos respondan. Bueno, esta es una pregunta muy obvia para comenzar el webinar. La pregunta es, ¿con qué frecuencia ha tenido usted problemas en sus proyectos debido a una comunicación ineficaz? Lo que dice el estándar y el tema de la planificación de las comunicaciones es que hay proyectos que se meten en problemas meramente por asuntos de una mala comunicación. Un proyecto que va bien en sus tiempos, un proyecto que va bien en sus entregables, de pronto por habernos comunicado de manera incorrecta con un tomador de decisión, pues nos metemos en problemas. O mandamos una información tarde o la mandamos mal, sí, de pronto es de alguna manera común en los proyectos que mandamos un reporte de estatus y el reporte de estatus trae información incorrecta y nos metemos en una bronca porque estamos dando un mensaje diferente. Y peor si de pronto un tomador de decisión ve la información, toma una decisión incorrecta basada en la información que le mandamos. Eso nos puede meter en graves problemas. Entonces voy a presentar la encuesta para que ahí nos comenten. Aquí está, sí, entonces esta es la primera encuesta. La pregunta es, ¿con qué frecuencia han tenido ustedes problemas en sus proyectos por una comunicación ineficaz? Vamos a ver si por ahí alguien nos dice que nunca, pues qué bueno, ¿verdad? Pero no le va a servir mucho el webinar. Muy bien, ahí van, ahí van. Tenemos una pelea en pocas ocasiones y frecuentemente. Bien, me parece que ya
Ya votaron todos. Aquí ustedes deben de estar visualizando los resultados. Si no, se los comento, hay un empate entre las opciones en pocas ocasiones y frecuentemente. Y después vienen algunas personas que nos comentaron que casi en todos los proyectos. Muy bien. Nadie contestó que nunca. Lo común es que en nuestros proyectos nos metemos en problemas por comunicación ineficaz. Muy bien, muchas gracias. Esto que les estoy presentando en este momento es un resultado de un estudio que hace el PMI. Es un estudio que realizan cada año. Un estudio que se llama el Pulse of the Profession, el pulso de la profesión. Este resultado en particular es de un estudio que hicieron en particular con el tema de las comunicaciones. La encuesta es del 2013 y trae algunos datos interesantes. Ya sabemos que un proyecto se puede meter en problemas por una mala comunicación. Eso ya lo sabemos, ya lo hemos vivido. Los resultados de la encuesta son interesantes porque nos muestran una magnitud del problema de comunicaciones que quizás no conocíamos. Aquí nos dice el estudio que de cada 1.000 millones de dólares invertidos, ya ustedes saben que ahí los norteamericanos les gusta usar el billón, pero el billón como ellos lo manejan, que son 1.000 millones. Bueno, ellos dicen que de cada billón, o de cada 1.000 millones de dólares invertidos, hay 135 millones de dólares, el 13.5%, que están en riesgo. ¿Sí? Pero de ese total de dinero que está en riesgo, el análisis que hicieron, rascando un poquito más, haciendo más preguntas en las encuestas, encontraron que 56% de esos 135 millones, un total de 75 millones, están en riesgo debido a comunicaciones no efectivas. Bien, pues es un porcentaje más de la mitad del dinero que se encuentra en riesgo en un proyecto se debe o puede estar en riesgo debido a factores de comunicación. Entonces es un porcentaje muy, muy alto. Otro resultado que también dio este estudio es que 2 de cada 5 proyectos en promedio no cumplen sus objetivos. Quizás, bueno, en la gráfica dice proyectos exitosos, proyectos no exitosos. Quizás sea demasiado estricto juzgar como un proyecto no exitoso aquel que no cumple con sus objetivos iniciales. Sin embargo, así se considera, ¿no? En el momento en que un proyecto tiene un objetivo y no lo cumple en su totalidad, no se alcanza la meta, o quizás se salió de tiempo o rebasó su presupuesto, pues bueno, ya se considera dentro de los proyectos que no cumplieron con su objetivo, son proyectos no exitosos, o un punto en particular que dice ahí, no cumplieron sus metas de negocio. Eso es muy importante. Bien, en este estudio vieron que en promedio 2 de cada 5 proyectos no cumplen con sus objetivos iniciales, y de esos que no cumplen sus objetivos, la mitad se debe a comunicaciones ineficaces. ¿Tiene sentido este dato con respecto al anterior? Si estamos diciendo que la mitad del dinero está en riesgo debido a factores de comunicación, pues también coincide un poquito ese dato con en donde nos dice que de cada 5 proyectos, 2 de ellos no cumplen con sus objetivos, y de esos 2, uno, ¿sí? O el 20%, uno de cada 5 proyectos, fracasa en el cumplimiento de sus objetivos debido a que hubo problemas de comunicación. Entonces vemos que el problema de las comunicaciones tiene repercusión, sí tiene peso con relación al resultado de los proyectos. ¿Sí? Bien, la importancia de las comunicaciones. Aquí esta es una frase que aparece en una presentación que se hizo por parte del PMI, pero esta frase viene de esa presentación que está ahí mostrada, es la referencia, pero el mismo PMBOK lo menciona en algún momento en la redacción de los procesos de comunicación. Dice aquí una estadística muy conocida, porque viene en el PMBOK, indica que los administradores de proyectos eficaces invierten cerca del 90% de su tiempo en actividades de comunicación. El 90% del tiempo del administrador de proyecto son actividades de comunicación. De entrada uno dice, esto no es cierto, es demasiado alto el porcentaje, entonces quedan 10% para hacer trabajo real. Pero si le pensamos un poquito más y analizamos las actividades del administrador de proyecto, pues la mayoría de sus actividades, ¿en qué consisten? En tener reuniones con sus miembros de equipo, en revisar con los miembros de equipo los avances del proyecto, registrar sus avances, actualizar el cronograma, actualizar el estatus de los
entregables, y entonces vemos que el administrador de proyectos constantemente está en reuniones con las personas, está negociando con los interesados, está informando o está generando reportes para informar a los interesados del proyecto, está actualizando documentación. Pues bueno, todas esas actividades son actividades relacionadas con la comunicación, son actividades de comunicaciones. Y entonces vemos que efectivamente así es. Un administrador de proyectos, mientras hace su trabajo, tiene que estarse comunicando constantemente con su equipo, con sus proveedores, con los usuarios finales, los beneficiarios finales del proyecto, con los interesados, los tomadores de decisión. Y esto, si se hace bien, el proyecto camina. Vemos que realmente, si lo vemos desde esta perspectiva, la chamba del administrador de proyectos es comunicar, ese es su trabajo, ¿sí? A través de la comunicación puede coordinar al proyecto, puede darle seguimiento, puede tomar decisiones, ¿no? El resto del tiempo, el 10%, pues podríamos platicar precisamente sobre eso, la toma de decisiones que hace el administrador de proyecto, los ajustes que debe hacer en su plan, quizás generar algo de documentación, eso, o actividades meramente administrativas, ¿no? A lo mejor checar la cuestión de las compras con un proveedor, ver si el material llegó bien, el papeleo que se requiere, etcétera, ¿no? Pero sí, en ese sentido, pues las actividades de comunicación por parte del administrador de proyectos son muchísimas, y por eso esta estadística que de pronto nos presenta el PMI, que el 90% de su tiempo se dedica a actividades de comunicación. Si fuera un administrador de tiempo completo, estaríamos hablando que 7 de las 8 horas de su día las dedica a actividades de comunicación. Bueno, entonces vemos que es sumamente importante los procesos de comunicación para un proyecto. Vamos a hacer otra encuesta. En este caso, les quiero preguntar a ustedes, ¿cómo consideran, cuál de los siguientes problemas de comunicación creen que es el que está más presente en sus organizaciones? Hace ratito me dijeron algunos, bueno, ¿sabes qué? Sí, en todos mis proyectos tengo problemas de comunicación. Otros, bueno, no tanto, a veces, no tan frecuente. Nadie me contestó que nunca. Entonces, lo que quiero es ver cuál de los problemas de comunicación que ustedes identifican en sus organizaciones, ¿en qué categoría podrían caer? ¿Sí? Aquí tenemos 5 categorías, grandes categorías que abarcan muchos problemas de comunicación, porque bueno, no tampoco se trata de preguntar tantas opciones, ¿no? Tenemos aquí, la primera dice comunicación informal. ¿Esto qué quiere decir? Que hay poca información por escrito. Entonces, es un problema de comunicación en donde todos los acuerdos, todas las peticiones, todas se hacen de manera informal, de manera verbal, ¿sí? O típico de que llegamos a acuerdos en una reunión, se menciona, se platica, pero en ningún momento se plasma en una minuta, en ningún momento se manda por correo electrónico, etcétera. Incluso hay casos en donde el reporte de estatus resulta que es platicadito, ¿verdad? Va el administrador de proyectos, habla con el tomador de decisión, su beneficiario principal, le platica cómo está el proyecto, pero no le muestra un reporte. Bueno, es ya llegar a extremos. Pero bueno, ese es el primer punto, la comunicación informal. Como no hay nada escrito, entonces los acuerdos se pierden, la comunicación de pronto se tuerce, ocurre el famoso fenómeno ese del teléfono descompuesto, dije una cosa, alguien me entendió otra, y como no hay un documento por escrito, pues cada quien interpretó lo que quiera. Ese es el primero de las categorías de problemas de comunicación. El segundo son malos entendidos, ¿sí? Esto se da mucho cuando tenemos gente de diferentes culturas o que incluso manejan idiomas diferentes, y resulta que yo dije una cosa, me entendieron otra, o usé tecnicismos y alguien no me entendió, o usé conceptos de pronto muy rebuscados, y ya ven que la gente pues de pronto le da pena decir, oye, no te entendí, o qué significa esa palabra, o no conozco el término que me estás diciendo. Y pues dicen que sí a todo, ¿no? Dice, sí te entendí, resulta que no, y se provoca un malentendido. Ese es el segundo punto. El tercero es algo común de pronto en las organizaciones, la sobrecarga de información. Resulta que los reportes tienen más información de la que deberían de tener, se están manejando documentos con muchísimos datos. Oye, el tomador de decisión pide un estatus de proyecto y el administrador de proyectos le manda todo el proyecto, así un pantallazo o un reporte de todas las actividades del proyecto. 1,200 actividades, no deberías conocerlas todas, etcétera. O bien un exceso de reuniones, un exceso de reportes, que son problemas que también se presentan en las organizaciones, que el plan de comunicaciones nos puede ayudar a resolver. Ese es el tercer punto, sobrecarga de información. El cuarto punto, no se respetan los canales de comunicación. Esto también sucede en las organizaciones. De pronto resulta que nuestro tomador de decisión o un director importante
se entera de información por otros medios, porque alguien fue con el chisme o porque un reporte que no le debimos mandar a él o un correo que no debería de haberse mandado a él le llegó, etcétera. Quiere decir que no se están respetando los canales de comunicación, o de pronto alguien solicita un cambio. Esto es típico, ¿verdad? Una persona solicita un cambio al proyecto directamente a los miembros de equipo y los miembros de equipo lo realizan sin haber pasado previamente esa solicitud de cambio por el administrador de proyecto o por algún tomador de decisión de otro nivel, etcétera. Ese es el cuarto punto, muy común, que no se respeten los canales de comunicación. Y el último es la comunicación no efectiva. Bueno, aquí estamos agrupando los problemas de una comunicación deficiente o mal hecha. La información llega retrasada, la información está incompleta, la mandamos a una persona que no debería o por un medio equivocado, ¿verdad? A lo mejor hay datos que lo mejor es armar un Excel con datos numéricos, con una tabla, y resulta que mandamos más bien un reporte por escrito, ahí como que platicando la información, o mandamos una presentación gráfica cuando nuestro destinatario no necesita una gráfica, necesita los datos específicos, etcétera, ¿no? Bueno, estos son los cinco grandes grupos de problemas de comunicación. Entonces, la encuesta se trata de que, de acuerdo al criterio de ustedes o a lo que viven en sus organizaciones, ¿cuál es el tipo de comunicación o el problema de comunicación que más les afecta en sus proyectos? Voy a aplicar la encuesta. Ahí está, sí, por favor, para que nos respondan ahí cuál es yo sé que en todos los proyectos, en todas las organizaciones, se presentan de todo tipo, ¿verdad? Siempre hay malos entendidos, sobrecarga de información, canales que no se respetan. Pero ¿cuál es el que más afecta en sus organizaciones, verdad? Hacia eso va la pregunta. Qué interesante, bueno, voy a compartir los resultados para que los vean. Ahí está, bien interesante. La mayoría de ustedes me está diciendo que son problemas con los canales de comunicación que no se respetan, comunicación efectiva. A malos entendidos veo muy poquito. ¿Será? Bueno, a lo mejor. Sobrecarga de información, nadie me lo dice. Bueno, no creo que no se presente en sus proyectos, más bien no es común. Sí, es lo que podría yo entender. Muy bien, tenemos un empate entre comunicación efectiva y canales de comunicación que no se respetan. Bien, voy a cerrar aquí la encuesta. Nadie habló de sobrecarga de información. Lo curioso es que de pronto la gente se queja de la juntitis o de la reportitis en los proyectos o en general en las organizaciones, ¿verdad? Bueno, eso es también el tener juntitis o tener reportitis, eso es sobrecarga de información, son reuniones innecesarias o reportes innecesarios, ¿no? Muy bien. Bueno, ganó la de los canales de comunicación. ¿Qué creen? Más adelante vamos a platicar precisamente sobre eso, ¿no? De los canales de comunicación. Muy bien. Voy a cerrar la encuesta y vamos a continuar con el tema. Algunos datos adicionales, poco teóricos, con respecto a las comunicaciones. El estándar nos dice que la comunicación debe ser eficiente, pero también debe ser efectiva. Debe cumplir ambas condiciones. La comunicación efectiva es aquella en donde el mensaje le llegó al receptor y se interpretó por parte del receptor con las intenciones que quería transmitir el emisor. Entonces, yo quiero mandar un mensaje, tengo una intención para ese mensaje, armo mi mensaje, lo hago llegar a mi receptor y el receptor recibió el mensaje a tiempo, lo entendió, lo interpretó correctamente, es decir, logré transmitir lo que yo quería. Eso es una comunicación efectiva. Y además que se haga en tiempo y forma. Eso también implica que sea una comunicación efectiva. Dice ahí el punto que la responsabilidad de que el mensaje se interprete correctamente es del emisor. Ese es un supuesto, una premisa que se maneja en el manejo de las comunicaciones de un proyecto. Y por el lado de la comunicación eficiente,
estamos hablando de que solamente intercambiamos la información que se necesita y eso nos hace eficientes a ambos, tanto al emisor como al receptor. Por parte del emisor se requiere menos tiempo para preparar la información, por parte del receptor es menos tiempo para interpretar la información que se le está enviando, ¿sí? De hecho, hay un vicio de la comunicación o un bloqueador de la comunicación que es la sobrecarga de información. Alguien me pide un dato y yo mando muchísima información. El dato quizás ahí está, pero está perdido, ¿sí? En la maraña de información que le compartí. Prácticamente es buscar una aguja en un pajar, la información que yo le mandé, y eso me hace ineficiente a mí al preparar esa información o esa cantidad de información tan grande, hace ineficiente a la persona que necesita el dato porque se va a tardar en encontrarlo, si es que lo encuentra, etcétera, o puede incluso equivocarse y tomar un dato incorrecto. Bien, la comunicación entonces debe cumplir estos dos factores. Yo solamente intercambio la información que se necesita, no mando más. Y además me aseguro de que mi comunicación es efectiva, que el mensaje efectivamente se interpretó de manera correcta por parte del receptor. Bloqueadores de la comunicación, estos hay que conocerlos para que nuestro plan de comunicaciones los tome en consideración y trate de evitar estos bloqueadores que son típicos en la comunicación. El primero es el lenguaje técnico. Y aquí yo soy ingeniero en sistemas, me he dedicado mucho tiempo a proyectos de tecnologías de información. Bueno, este es un pecado que cometemos muy seguido los técnicos, los que estamos relacionados con tecnologías de información, y en general con cualquier área técnica usamos lenguaje técnico y en muchas ocasiones lo usamos intencionalmente para que no nos entienda la persona con la que nos estamos comunicando, ¿no? Y eso no debe de ocurrir, es un bloqueador de comunicación. El regionalismo. Cuando trabajamos, incluso aquí mismo en México, ¿no? Las personas del norte, las del centro, las del sur, hablan distinto, tienen diferentes términos. Algunos términos significan una cosa para alguien, para otra persona significan otra cosa distinta, y eso puede provocar problemas de comunicación. Lo que se debe hacer aquí es ser lo más formal posible, ¿no? en las pláticas. Los anglicismos, yo creo que todo el mundo conoce a alguien que habla con términos en inglés, ¿verdad? Y la mitad de su conversación la usa en términos en inglés. Dice, oye, es que vamos a hacer un kick-off meeting para obtener performance del team building. Bueno, pues aparte de que de pronto no nos cae bien la persona, pues usa términos que quizás no conocemos o que quizás interpretamos mal o entendemos o traducimos de manera diferente y ya no se logró la comunicación. La ofuscación, este es un bloqueador de comunicación interesante, muy malo, que es cuando complicamos la información o la hacemos demasiado rebuscada o demasiado complicada precisamente con la intención de que no se entienda, ¿no? Digamos, algunos de los bloqueadores de comunicación no son intencionales, simplemente es la manera de comunicarse de las personas, pero la ofuscación sí, esa sí es intencional. Estamos complicando intencionalmente la información para que la persona le cueste trabajo entendernos, para que el mensaje no llegue claramente, para que no se encuentre el dato que la persona necesita. La sobrecarga de información, habíamos platicado hace un momento, sí, mandar información demasiado, más información de la que se necesita, tener más juntas o más reportes de los que realmente se requieren. El medio inadecuado se refiere a lo mejor lo más útil para un tipo de comunicación es tener una reunión y no una llamada telefónica o un reporte por escrito. En algunos casos el correo electrónico es adecuado, en otros casos no. Bueno, esto de medio inadecuado es que utilizamos un medio que no es el idóneo para la comunicación que estamos queriendo transmitir. El idioma, cuando tenemos personas que hablan otros idiomas, esto también nos pone trabas en la comunicación. La hostilidad, ya es una actitud, ¿verdad? Hablamos y somos agresivos o subimos el tono de voz. Eso de pronto se pierde un poco el contenido de lo que estamos diciendo y el mensaje o la comunicación no verbal toma preferencia ahí y la hostilidad, pues bueno, implica que la persona se va a sentir un poco intimidada o genera también una animadversión con la persona que está comunicándose de manera hostil. La información incompleta, bueno, se entiende ese concepto, se explica solo. La ambigüedad, tenemos información pero no está clara, ¿verdad? Oye, ¿y cuántos pedidos haces al mes para definir el proceso? Pues mira, son muchos.
Ah, bueno, pero no sabemos que son muchos y entonces quizás el resultado de el entregable que fabriquemos con ese dato no va a cumplir las expectativas. La ambigüedad se presenta mucho en la toma de requerimientos, de pronto requerimientos ambiguos, y se construye un entregable que no necesariamente cumple con las necesidades. La lógica negativa es cuando queremos ocultar la información hablando en términos negativos, ¿no? Bueno, hasta chistes hay con respecto a esto. Oye, entonces el proyecto está retrasado. Mira, no podríamos decir que no está avanzando como debería o no debería. Pues no dijimos nada, no estamos ocultando. Sí está retrasado, nada más que no lo queremos decir. Y el último punto, información falsa, ¿no? También se explica solito, información que está incorrecta, ¿no? Si es sin intención, pues bueno, nos provoca un problema. Si es con intención, eso está todavía peor, ¿no? Que estemos dando información maquillada o información incorrecta de manera intencional. Esos son los bloqueadores de la comunicación. Bueno, hay que tomarlos en cuenta para resolverlos a través del plan de comunicaciones. El objetivo de los procesos de comunicación es que la información del proyecto llegue a quien le tenga que llegar, en la forma en que le tenga que llegar y en el momento en que le tenga que llegar, y al que no le debe de llegar. Entonces, el enfoque de los procesos de comunicación en un proyecto debe ser: mi comunicación debe ser eficiente y debe ser efectiva, ambas cosas. Efectiva de tal forma de que sí le llegue la información y se interprete correctamente, y eficiente de que solamente informo a los que les tengo que informar y solamente aquella información que necesiten conocer. Ahí dice, implica que la generación de información se debe dar a tiempo, con veracidad, a través del medio adecuado. Muy bien. El plan de comunicaciones. Este es un elemento que se maneja en los proyectos. El estándar del PMI lo define. Es uno de los 15, 16 planes que requiere un proyecto. El plan de comunicaciones busca definir las reglas que van a aplicar al proyecto con respecto al intercambio de información. Eso es lo importante de un plan de comunicaciones. De hecho, es uno de los planes que se recomienda que se hagan muy temprano en el proyecto. Justo cuando empieza la planificación, conviene hacer este plan de comunicaciones. ¿Por qué? Porque nos establece las reglas que vamos a seguir a lo largo del proyecto para intercambiar información y para comunicarnos entre las personas del proyecto. Y eso es necesario incluso durante la planificación. Cuando estamos armando nuestro plan del proyecto, necesitamos comunicarnos constantemente con la gente. Qué mejor que desde el principio estén planteadas esas reglas de cómo nos vamos a comunicar. De eso se trata el plan de comunicaciones. Y es un plan el plan de comunicaciones es uno de los planes, a mi juicio, más menospreciados de la administración de proyectos. Poca gente les ve la utilidad, a veces dicen, no, pues ¿para qué? Pues es que es obvio lo que dice el plan. Bueno, a veces no tan obvio, y siempre en esto de la administración de proyectos, ustedes seguramente lo han vivido, tener algo por escrito en muchas ocasiones nos salva la vida, ¿no? Entonces, pues qué mejor que tener el plan de comunicaciones por escrito. Dos puntos bien importantes con respecto al plan de comunicaciones. Debe ser leído, aceptado y firmado por los principales involucrados del proyecto, ¿sí? Todos deben de conocer de qué se trata el plan de comunicaciones, estar conscientes de lo que dice, estar de acuerdo con lo que dice, y después el siguiente punto es, debe ser respetado, ¿sí? Respetarse y hacerse respetar por los niveles de mayor autoridad del proyecto. Aquí es recomendable que el administrador del proyecto vaya con las autoridades del proyecto, con el patrocinador, con los directores involucrados de alto nivel, y pedirles, ¿sí? Y explicarles por qué es importante que el plan de comunicaciones se cumpla, y pedirles de la manera más atenta que apoyen ese plan de comunicaciones, que lo respeten, porque a veces el plan de comunicaciones existe, pero los primeros en brincarse ese plan de comunicaciones o esas reglas, pues son los tomadores de decisión de alto nivel, ¿no? O de pronto llega un director y dice, oye, quiero un cambio. Ah, sí, señor, llene este formato. No, yo no tengo por qué llenar formatos. No, claro que sí, pues ¿quién te crees que eres, no? Serás muy director, pero en el proyecto el que manda es el administrador de proyectos, y tienes que seguir los acuerdos que se plantearon, ¿sí? Porque estamos partiendo del supuesto de que el plan de comunicaciones existe, ahí se describen las políticas, los procesos de comunicación, y si ese director leyó, estuvo de acuerdo y lo firmó, tiene que cumplirlo, no tiene por qué brincárselo nada más porque pues dice que es un director, ¿no? O porque es el tomador de decisión importante, o porque es el jefe del administrador, lo que sea, ¿no? Esto, y digo, a veces es muy difícil evitar que eso suceda precisamente porque es gente con autoridad, con nivel de autoridad alto. Lo que buscamos es un convencimiento, ¿verdad? Que ellos sepan de que si se brincan los procesos, el perjudicado es el proyecto y va a ser contraproducente, y en el momento en que tengan conciencia de eso, pues que también nos ayuden a que el resto de las personas no se brinquen las reglas que el plan de comunicaciones indican, ¿no? Me ha tocado proyectos en donde se ha manejado muy bien esto,
en donde de pronto el mismo patrocinador o el mismo director de área llega y le dice a la gente, oye, si yo estoy siguiendo los procesos, que soy el jefe de tu jefe, ¿por qué tú no los quieres seguir, no? Síguelos, no tienes otra opción. Ah, bueno, pues qué bueno, hay un soporte por parte de un nivel directivo importante para el manejo de las comunicaciones del proyecto. Bueno, vamos a hablar ahora sí con lo que nos queda del tema. Nos queda aproximadamente unos 20 minutos para platicar con respecto a las recomendaciones ya prácticas para elaborar el plan de comunicaciones. Bueno, de entrada, yo platicaba de 3 elementos de los que vamos a hablar aquí. Los mecanismos de comunicación, los canales de comunicación y la manera de manejar el escalamiento en los proyectos. Quiero comenzar primero preguntándoles a ustedes, no voy a poner una encuesta, más bien les voy a pedir que en el chat me mencionen ustedes qué mecanismos de comunicación identifican en un proyecto. Les voy a dar un par de ejemplos. Un mecanismo de comunicación puede ser una minuta. Otro mecanismo de comunicación puede ser un correo electrónico, ¿sí? Esos son mecanismos de comunicación. ¿Cuántos mecanismos de comunicación identifican ustedes en un proyecto? Por favor, ahí en el chat pónganme todo lo que se les ocurra. Digo, si está mal, lo que pusieron no importa. Lo que quiero es ver cuántos mecanismos de comunicación están identificando. Aquí tengo algunos. Me dicen la minuta de las reuniones, el charter de proyecto. Sí, por supuesto, es un mecanismo de comunicación. Vía telefónica. Submittals, ese término está muy elegante. Bien, hace ratito hablábamos de los anglicismos. El submittal, reconozco no saber de qué se trata. Informe de avances, bien, reportes, correo electrónico, el WhatsApp, minutas, bien, todo, aquí me están mencionando mucho las minutas. Un RFI, recurso por algo debe ser, documentos de autorización, reuniones, reporte de avance, ¿sí? Correo electrónico, correcto. El WhatsApp, ahorita me mencionaron el WhatsApp. El WhatsApp es un mal necesario en los proyectos, ni modo. Es una comunicación muy cercana, muy rápida, pero también nos provoca problemas. ¿Por qué? Porque es totalmente informal, ¿no? Videoconferencias, dashboard, ese del dashboard está interesante, ¿verdad? Es un reporte consolidado de información generalmente gráfica que está visible para todo el mundo. Reportes formales, layouts previamente definidos, correcto, reuniones de trabajo periódicas, acuerdos firmados, planeación, software de administración de proyectos, agendas. Muy bien, fíjense, estamos identificando una gran cantidad de mecanismos de comunicación. Todos ellos deberían de estar, o la mayoría deberían de estar protegidos, o sus reglas de uso deberían estar definidas en el plan de comunicaciones. Muy bien, muchísimas gracias. Muchas ideas llegaron por aquí por el chat. Bueno, aquí tenemos algunos de los mecanismos de comunicación típicos, ¿no? Las reuniones, reportes, correo electrónico, minutas, llamadas telefónicas, la nube es un repositorio de información, los memorándums, chat. En gobierno se utiliza mucho el famoso oficio, ¿verdad? Que es una especie de comunicación muy formal. Es un documento que tiene una estructura que se imprime, se firma, se mandan copias a los destinatarios y además se exige que haya un sello o un acuse de recibo. De alguna manera estamos validando de que el oficio fue entregado y que se recibió por parte de la persona por parte del destinatario. Es un mecanismo muy formal, utilizado mucho en gobierno y que por cierto resuelve muchas cosas. Uno puede decir, ¿es burocrático? Sí, es muy burocrático, pero minimiza los problemas, malos entendidos y ese tipo de cosas. Simplemente ahí está el oficio, pues el oficio lo debes de respetar, ¿no? Es lo que dice. Bien, todos estos mecanismos de comunicación deben de estar descritos en el plan de comunicaciones. ¿Para qué? Para que podamos llevarlos de manera uniforme. Entonces, oye, una minuta en particular, ¿cómo se va a manejar? Y el plan de comunicaciones lo dice, de tal forma que siempre lo manejemos así. De lo contrario, estamos dependiendo que la gente lo haga con disciplina o con constancia, y no siempre ocurre así, y no porque la gente no lo quiera hacer, sino porque en lo más caliente del proyecto de pronto, pues no mandé el reporte. Pues no importa que no lo haya mandado, no es importante, es más importante ahorita resolver la problemática del proyecto. No, fíjate que también es importante que el reporte se mande. También es importante que se tengan las reuniones. Es típico de que los proyectos, cuando están en su ejecución, en una parte crítica,
empezamos a cancelar reuniones, ¿no? Que porque, pues es que es más importante seguir trabajando. Ok, podemos aceptar que se cancele una o dos reuniones como un caso particular, pero no cancelarlas todas, porque entonces empezamos a perder control y empezamos a perder comunicación en el proyecto. Bueno, todas esas reglas están en el plan de comunicaciones. Aquí vemos un ejemplo, espero que se vea claramente, la letra está un poco pequeña, pero bueno, se los describo. Este es un formato que conviene incluir en nuestro plan de comunicaciones. El plan de comunicaciones, oye, ¿qué formato puedo usar? ¿Puedo usar un Word? Sí, claro, si quieres usar el Word, úsalo. ¿Puedo usar el Excel? También, porque en muchos casos el plan de comunicaciones puede traer información así en forma de tabla, entonces el Excel también es una buena herramienta para documentar el plan de comunicaciones. En este caso estamos viendo una lista de mecanismos de comunicación. Para efectos del webinar, pues nada más vienen 4, pero ahorita ustedes me mencionaron muchos. Y además, de cada uno de esos mecanismos puede haber diferentes opciones para un mismo mecanismo. Por ejemplo, reuniones. Yo puedo tener 3 o 4 reuniones diferentes con diferentes personas para diferentes fines. La minuta, pues bueno, voy a tener una minuta de cada reunión. Quizás voy a tener un reporte o 2 o 3 reportes distintos. Todo debe estar plasmado en la lista de mecanismos de comunicación, en el plan de comunicaciones. Y entonces es una tabla que puede tener unos 30 o 40 renglones. Y si el proyecto es muy grande, puede tener más. Un ejemplo ahí, el primer renglón dice reunión de avances. Entonces, ese se refiere al mecanismo de la reunión, en particular del administrador del proyecto con sus miembros de equipo para revisar los avances del proyecto. Y entonces quizás en esa reunión se actualiza el cronograma, quizás ahí se identifican algunas acciones a seguir, se identifican acciones correctivas, etcétera. Dice ahí, el medio es una reunión física en la sala 3, ¿ok? La periodicidad semanal, lunes 11 de la mañana. Estamos planteando ahí que esa reunión de avances se tiene que hacer cada semana, todos los lunes a esa hora, en la sala 3. La audiencia, ¿quiénes son los que asisten a la reunión? ¿Sí? Y desde el principio lo decimos para después no estar diciendo, es que, ¿sabes qué? Debimos de haber invitado a esta persona a las reuniones. Bueno, desde el principio nos ponemos a pensar quién debe de asistir y lo ponemos ahí documentado. El responsable, la persona que debe de asegurarse de que la sala está apartada, de que la gente que va a presentar la información la tenga lista, de mandar las invitaciones, los recordatorios, etcétera. Así todas esas pueden ser las responsabilidades al que asignemos como responsable. Un espacio para notas adicionales. Bueno, el primer renglón corresponde a la reunión de avances. El segundo, a la minuta de la reunión de avances, ¿no? Entonces, ahí describe, es la minuta que levantamos en la reunión que viene en el renglón superior. Un mecanismo de comunicación es la reunión. Otro mecanismo diferente es la minuta. La minuta sale de la reunión, sí, pero es un mecanismo de comunicación distinto y tiene diferente comportamiento y tiene diferentes reglas. Entonces ahí vemos que el medio es una minuta en formato MIN 001. Ya estamos diciendo ahí que existe un formato y cuál es el formato que se debe de usar. Periodicidad, esto está interesante. Dice, bueno, la minuta se debe enviar los martes antes de las 12 del día. No se tiene que enviar hasta el viernes, no se debe de enviar 5 minutos antes de la reunión, se tiene que mandar el martes antes de las 12, si la reunión fue el lunes, ¿sí? Entonces, ahí estamos incluso especificando políticas, reglas de cómo se debe manejar la información. ¿A quién se le manda la minuta? Y en la audiencia dice, de todos los asistentes a la reunión, y además esas 2 personas adicionales no fueron a la reunión, pero necesitan recibir la minuta. El responsable de la minuta, ahí dice María Gómez, notas, la minuta se envió por correo y además se almacena en un repositorio. Entonces, este mismo plan de comunicación, esta estructura de mecanismos de comunicación nos dice, ok, la minuta se va a mandar por correo. No te la voy a llevar a tu escritorio, ¿eh? Eso queda claro ahí. Y además se deposita en un espacio compartido para que, típico, de que, es que no me llegó el correo. Ok, sí, ya sabemos que de pronto los correos se pierden mágicamente, ¿no? Entonces, no te llegó el correo, no importa, la minuta está en ese repositorio, la necesitas, tú puedes consultarla. Y puedes entrar al espacio compartido y de ahí la tomas. A lo mejor está en la nube, en un Google Drive, lo que sea, ¿no? El mecanismo que queramos utilizar. Viene en el tercer y cuarto renglón son reportes. Y ahí explican ciertos mecanismos, ¿no? Por ejemplo, el tercer reporte dice en la última columna, esta información es confidencial, por lo tanto se manda en papel y en archivo. No se manda por correo porque es una información confidencial. Entonces, entre más información le pongamos a estos cuadritos, a esta matriz de mecanismos de comunicación, mejor, porque estamos aclarando las reglas de cómo vamos a manejar las políticas, los procesos de cómo vamos a manejar ciertos elementos de comunicación en particular.
Algo que ayuda muchísimo al tener esto es, por ejemplo, nos ayuda a evitar un poco la reportitis y la juntitis, ¿sí? Existen, lo tengo que decir, existen de pronto interesados que pues quieren su reporte para ellos solitos, ¿verdad? Y con la información que ellos quieren, pues nada más para sentirse importantes. Y entonces llegan y nos piden que, oye, yo quiero un reporte, pero el reporte que yo quiero es algo especial, no es, sí, ya sé que tú generas 20 reportes en el proyecto, pero quiero uno para mí solito con estas características. Bueno, ok, ¿quieres ese reporte? Sí, no está en la lista de los reportes que tengo aquí, no. Perfecto. Nada más que ese reporte que tú quieres, yo lo tengo que incluir en mi plan de comunicaciones. Y como voy a modificar mi plan de comunicaciones, pues eso es un control de cambios. Así que levántame una solicitud de cambio describiéndome el reporte, qué información quieres, la periodicidad con la que lo quieres y justifica por qué quieres esa información. Y como es una solicitud de cambio, lo tiene que aprobar el Comité de Control de Cambios, que generalmente el Comité de Control de Cambios incluye a un tomador de decisión de alto nivel en sus filas, ¿no? Y la persona que pide el reporte entonces de pronto dice, oye, ¿y quién tiene que autorizar que se genere mi reporte? Ah, pues el director de no sé qué. No, ¿sabes qué? Entonces mejor mándame este que ya estás haciendo. Sí, con eso me sirve. Pues claro, porque no hay que olvidar que todo esto cuesta. O sea, tener una reunión es tiempo, cuesta. Hacer un reporte, si el reporte es semanal y al administrador de proyecto le toma 2 horas hacer ese reporte, son 2 horas semanales del administrador de proyecto dedicadas a hacer ese reporte en lugar de hacer otras cosas del proyecto. Es costo. Y como es costo del proyecto, entonces un tomador de decisión debe de decidir si ese reporte se hace o no se hace, porque estamos hablando de dinero, ¿sí? Y de dinero que no es del administrador del proyecto. Entonces, el administrador del proyecto no puede decidir, el que solicita el reporte tampoco. Tiene que decidir una persona de alta jerarquía en el proyecto, porque estamos hablando de un costo adicional del proyecto. Entonces, esto no son enchiladas, ¿sí? No es cualquier cosa. Y el tener un documento en donde están la lista de mis reportes, la lista de mis reuniones, la lista de mi documentación que voy a manejar. Ah, ¿quieres un documento adicional? Perfecto, nada más que vamos a analizar la conveniencia y el costo de ese documento adicional que quieres que se te entregue y la razón, ¿verdad? Justifícalo, ¿por qué quieres esa información? De pronto te encuentras gente que quiere información de costos y pues no debería de saberla, ¿sí? Le pones un proceso de solicitud de cambio, de solicitud de información intermedio con aprobaciones de tomadores de decisión y pues ya no te piden nada, ¿no? O si lo piden, de pronto el tomador de decisión te puede decir, ¿sabes qué? No le des esa información porque esa no la debe de conocer esta persona. Bueno, se rechazó su solicitud de información así de simple, ¿no? Pero si no tenemos ningún documento escrito en donde se plasme la lista de mecanismos de comunicación que estamos usando en el proyecto, los mecanismos válidos, pues entonces es más difícil negociar ese tipo de cosas, es más difícil limitar las peticiones de información extras, ¿no? Adicionales, como un reporte adicional o una junta adicional. Muy bien. Son los mecanismos de comunicación. Hay que tomar en cuenta lo siguiente al momento de armar o de definir las reglas de estos mecanismos de comunicación. Hay que entender que la comunicación puede ser verbal o escrita, ¿sí? Puede ser formal o informal, puede ser interactiva o unidireccional. Interactiva, por ejemplo, una llamada telefónica. Estamos intercambiando mensajes, el rol de emisor y receptor se intercambia constantemente durante la misma comunicación. O bien unidireccional, un correo electrónico es unidireccional. Yo lo envío y soy el emisor, los que reciben el correo son mis receptores. Y ya, ¿no? Si alguien me contesta el correo, bueno, ese es un mecanismo diferente, es una comunicación diferente que viene en otro sentido. Entonces, puede ser la comunicación interactiva o unidireccional. Síncrona o asíncrona, bueno, una llamada telefónica es síncrona, ¿sí? Es interactiva, pero es al mismo tiempo. Un chat, ¿sí? O el Messenger, o ¿cómo se llama? El WhatsApp, es asíncrona. A pesar de que es interactivo, estoy intercambiando mensajes directamente con una persona, pues no ocurre en el mismo momento, ¿sí? Yo puedo mandar un mensaje y hasta dentro de 2 horas me lo contesta, entonces no sucede simultáneamente. Y la información también puede ser visual o textual, o sea, puede ser una gráfica de pay, una gráfica de barras, un diagrama, o puede ser una tabla con datos, o puede ser simplemente texto explicando ciertas cosas, ¿sí? Hay personas que interpretan muy bien las gráficas, hay personas que prefieren la información por escrito, y bueno, lo que hay que evaluar es, para cada mecanismo de comunicación que estamos poniendo en nuestra lista de mecanismos de nuestro plan de comunicaciones, hay que ver cuál es la característica o las características más adecuadas para ese mecanismo de comunicación. Oye, aquí conviene que sea un correo o debe ser una reunión, o la reunión puede ser presencial o puede ser telefónica o puede ser vía web,
oye, no es necesaria una respuesta inmediata, entonces puedo utilizar a lo mejor un intercambio de correos, etcétera, ¿sí? O en algunos casos conviene más manejar la información de manera verbal, no escrita. En otros casos se requiere que sea escrita. Hay información que me conviene manejarla de manera formal, hay otras que simplemente con el día a día, con la comunicación típica, es suficiente. Eso hay que identificarlo y ponerlo en nuestra lista de mecanismos de comunicación. ¿Qué más? Vamos a hablar ahora de los canales de comunicación. En un proyecto existe un gran número de canales de comunicación, sin embargo, no todos son canales válidos. Y otro elemento del plan de comunicaciones debe incluir esto. ¿Cuáles son los canales oficiales válidos para el intercambio de información y sus características? Y aquí, ¿qué vamos a hacer? Definimos el canal, es decir, quién es el emisor, quién es el receptor. Describimos la información que se va a manejar en ese canal, las características particulares de esa información y se documenta. Y esto también se mete en el plan de comunicaciones. Y vamos a ver un ejemplo de canales de comunicación. Aquí tenemos 3 canales. Por ejemplo, el primero dice reporte de estatus. El canal es del administrador de proyecto hacia el patrocinador o el cliente del proyecto. El medio que se va a utilizar es un reporte en un cierto formato enviado por correo electrónico. Ahí está estableciendo cuál es el mecanismo o cuál es la manera en la que vamos a enviar esa información a través de ese canal de comunicación del administrador de proyecto hacia el patrocinador. La periodicidad de ese reporte. Notas, dice, debe enviarse desde la cuenta del correo del administrador del proyecto. ¿Sí? Ahí tenemos, por ejemplo, una solicitud de cambio. Esto es típico. ¿De quién puede ir? ¿A quién puede ir? ¿Del patrocinador al administrador del proyecto? ¿Del cliente al administrador del proyecto? ¿O de un gerente beneficiario al administrador del proyecto? Y nada más. Quiere decir que nada más estas 3 personas son las que pueden hacer una solicitud de cambio. Por supuesto, cualquier otra persona puede querer hacer una solicitud de cambio, pero si no está descrito aquí, entonces es un canal no válido. Le podríamos decir a esa persona, ¿sabes qué? Tienes que ir con este grupo de personas para que ellos hagan la solicitud de cambio. Tú eres tú no estás autorizado, disculpa, ellos son los autorizados para hacer solicitudes de cambio. El medio, ahí está, un formato de solicitud de cambio o por correo electrónico en caso de que sea una urgencia. ¿Cuándo es la periodicidad? Cuando se requiere el cambio. Ahí en las notas dice, el formato debe entregarse impreso y firmado por el solicitante. Entonces, aquí también ya hay ciertas políticas, ciertos lineamientos que se deben de respetar en un canal de comunicación, etcétera, ¿no? Y entonces aquí ponemos todos los canales de comunicación que consideremos importantes controlar. Y al final, lo que podemos deducir es que si hay una comunicación que no siguió estos canales de comunicación establecidos, entonces no es información oficial. Si al patrocinador le llega un reporte de estatus o información sobre el estatus del proyecto, pero no le llega a través de este canal, es decir, a partir del administrador del proyecto, en el reporte de estatus enviado por correo, si no llegó así, entonces es una información que no se debe considerar oficial. Y entonces no se deberían de tomar acciones y decisiones con esa información porque no es una información oficial. De pronto es complicado controlar este tipo de cosas, ¿sí? Pero bueno, esta estructura o esta lista de canal de comunicaciones con sus políticas, lo que busca es detener un poquito o mitigar un poquito el efecto de los chismes, el radio pasillo, ¿verdad? La gente que de pronto quiere meter ruido en el proyecto y va directamente con un tomador de decisión y le dice cosas que, bueno, a lo mejor no son ciertas, a lo mejor sí, pero no es el mecanismo. Él no es el que debería de informar, dar esa información, ¿no? Y aquí nos puede ayudar muchísimo los tomadores de decisión para parar esos chismes, ¿no? Llega alguien y, oiga, señor, fíjese que, a ver, espérate, ¿tú eres el administrador del proyecto? No, pues dile al administrador del proyecto, coméntale tu inquietud y que él venga y me lo diga. Respete el canal de comunicación, no vengas a brincártelo. Ay, no, pero es que, no, pues no. O sea, a menos de que sea algo delicado externo al proyecto, de que, oye, ¿sabes qué? El administrador del proyecto está robando dinero. Bueno, no se lo voy a decir primero al administrador. Pero fíjense cómo es una información muy distinta, ¿no? Su naturaleza es muy diferente, tiene que llegar por otra vía y tiene que manejarse de otra manera. Aquí estamos planteando los esquemas, los canales de comunicación para el proyecto, para el intercambio de la información del proyecto. Lo más difícil yo creo que es hacerlos respetar, ¿no? Bien, por último, para terminar el tema, que ya andamos sobre el tiempo y que quede suficiente espacio para las preguntas. El escalamiento, esto no es tan fácil manejarlo. ¿Qué es el escalamiento? Es cuando informamos a una persona de mayor autoridad por un evento o un incidente que no se ha resuelto, no ha tenido una solución o una respuesta de manera oportuna. Y entonces, pues vamos con el jefe a decirlo, a pedirle ayuda para que nos resuelva
el asunto en el proyecto, el escalamiento, ¿sí? O lo que entendemos es, no, pues sabes que ya fue a chismearle al jefe, ok, eso es un escalamiento. Nada más que para que no se diga que fuimos a chismearle al jefe, hay que manejarlo de manera adecuada y esto se debe documentar en el plan de comunicaciones. Una última encuesta para que no se me duerman antes de concluir el tema es, bueno, vamos a hacer la encuesta y platicamos cómo se debe manejar el escalamiento. ¿Cómo consideran ustedes que los procesos de escalamiento, cómo son en su organización? ¿Son eficaces? ¿Resuelven la problemática? O bien, resuelven la problemática pero se tarda. Quiere decir que vamos ya con el jefe o vamos con el tomador de decisión ya cuando pasó mucho tiempo, ¿no? Ya para que se resuelva el problema, pero entonces sí se resuelve el problema, pero retrasado. O mal llevados, ¿verdad? Entonces, quizás sí me resuelven el problema, quizás no, pero me generan problemas políticos, me generan enojo en el equipo de proyecto, estamos ventaneando a la gente, ¿verdad? Esa frase, bueno, ese es un regionalismo, ¿verdad? De acá de México, oye, me ventaneó, ¿qué quiere decir? Que me exhibió ante mi jefe o ante un tomador de decisión de que no he hecho el trabajo. O se aplican como último recurso, ¿verdad? Ya cuando no nos queda ninguna otra opción, vamos y generamos el escalamiento. Bueno, vamos a levantar la encuesta, se las voy a poner aquí en la pantalla. ¿Cómo consideran que son los procesos de escalamiento en su organización, verdad? Eficaces. No, son mal llevados, todo el mundo, nomás son puros corajes. ¿Sí? Regañan a todo el mundo y yo no quería que los regañaran, yo quería que se resolviera el problema. Y ya el jefe se enojó y los regañó a todos, etcétera, ¿no? Eso es lo que comúnmente sucede. Me llama la atención de que nadie me ha dicho que son eficaces. Déjenme compartirles los resultados. Muy bien. Se usan como un último recurso. Fíjense que aquí en México de pronto tenemos como un código de honor no escrito de no ir a decirle al jefe, ¿sí? De tratar de resolver internamente las cosas. No está mal, pero el escalamiento para que sea eficaz sí tenemos que llegar en algún momento a los tomadores de decisión por diferentes razones. Nada más hay que hacerlo bien, ¿no? Y el plan de comunicaciones nos puede ayudar para eso. Ok. Bien, pues voy a cerrar la encuesta. Ganó con mucha diferencia el último punto. Se usan como último recurso. Ahí tengo un voto adicional, ¿verdad? Como último recurso. Entonces, bueno, no debe ser así. Debemos de identificar claramente el momento ideal en el que el proceso de escalamiento se debe de aplicar. Aquí me dicen, nos falta cultura. ¿Está de acuerdo? ¿Está de acuerdo? Sí. Porque el escalamiento no debe ser malo, lo que pasa es que así lo vemos, ¿no? Como que, es que estoy traicionando al equipo, o estoy, me va a agarrar corajito, ¿no? Y ya no me va a querer, y luego se va a desquitar. Muchas veces esa es la decisión que tomamos, ¿no? Bueno, si lo hacemos correctamente, de manera profesional, el plan de comunicaciones no debería de pasar ningún problema. Fíjense, el escalamiento debe usarse para resolver una problemática que necesita de la presencia o de la acción de una persona con mayor nivel de autoridad, porque es una problemática atorada. ¿Sí? Para eso debe ser el escalamiento. El escalamiento no se debe de usar para lo que muchas veces se usa, para amagar o para amenazar. ¿Sí? No, si no me lo entregas, le voy a decir a tu jefe. Pues dile, o sea, yo te lo voy a entregar el día que acordé. ¿Sí? O, ¿sabes qué? Estoy atorado aquí, necesito apoyo. ¿Sí? No, nada más así, con amenazas no lo voy a resolver. Yo necesito apoyo para resolver el problema. Poner en evidencia a un integrante del equipo, eso tampoco es, para eso no es el escalamiento, no es para aplicar presión política. El cuarto punto, no es para acelerar el trabajo más allá de las estimaciones. A veces nosotros dijimos, oye, me voy a tardar 3 días, y de pronto llegan, oye, necesito que te tardes menos, un día nada más. No, pues son 3 días. Yo hice la estimación, son 3 días. No, pero es que estamos retrasados. Bueno, pues estamos retrasados por otra razón. Yo no generé el retraso. ¿Por qué? ¿Por qué me estás presionando, ¿sí? a que acelere mi entregable? Porque ya viene un retraso detrás, ¿no? Y entonces usamos el escalamiento. No, pues es que, mira, pues yo no sé, yo lo voy a tratar con tu jefe porque necesito que termines antes. Bueno, eso está mal, o sea, así es el escalamiento. Y el último punto, caray, terrible, evadir las responsabilidades la responsabilidad de solución. Si a nosotros nos pusieron como administradores de proyectos, los tomadores de decisión esperan que nosotros resolvamos los problemas. Y si acudimos a ellos es porque ya es un problema que ya no se puede resolver, ya no está en nuestras manos. Y de pronto hay administradores de proyectos que
todo lo escalan, todo se lo pasan a los directores, todo a los tomadores de decisión. Llega un momento en que los tomadores de decisión dicen, bueno, y entonces, pues mejor te quitamos y lo administramos nosotros, ¿qué te parece? Pues no estás resolviendo ningún problema, ¿no? Bueno, ¿cómo describimos esto? En el plan de escalamiento, el plan de comunicaciones ponemos los casos o criterios que requieren escalamiento, sus niveles de escalamiento, los periodos de tiempo entre los niveles de escalamiento y el mecanismo documental que vamos a usar. El enfoque que debe tener el plan de escalamiento es facilitar la resolución de los problemas, evitando generar conflictos innecesarios, que la gente no se enoje y que entienda que es un proceso ya establecido previamente. Y entonces, oye, ¿por qué le fuiste a decir a mi jefe? Porque aquí en el plan de escalamiento dice que si pasaba una semana sin solución el problema que tú traes ahorita, el siguiente nivel de escalamiento es tu jefe y lo sabes. Aquí el plan de escalamiento lo decía. Lo sabes que lo vamos a hacer, lo voy a hacer y lo voy a hacer de manera formal, un correo a él con copia para ti, para que tampoco pienses que estoy hablando a tus espaldas, ¿no? Pero está establecido en el plan de escalamiento, dentro del plan de comunicaciones. Ya hay lineamiento, hay proceso que hacer, hay un acuerdo previo. Entonces, aquí no estamos jugándole al vivo, no estamos tampoco dando puñaladas en la espalda, etcétera, ¿no? Fíjense, aquí tenemos un ejemplo de plan de escalamiento con 3 casos. Tarea con retraso, dice nivel de escalamiento, primero el gerente del miembro de equipo, luego el de operaciones, luego el director de área. Periodos de tiempo, el primer nivel, una semana después de la fecha de compromiso no cumplida. Siguientes niveles, cada lunes de revisión, si aún no se ha resuelto, voy al siguiente nivel y luego al siguiente y luego al siguiente, pero cada semana, aquí lo pongo, aquí lo describo. De pronto hay personas que, no entregaste el día que yo te dije a la hora que yo quería, luego van y le dicen al jefe, espérate, tienes que respetar los tiempos asignados al plan de escalamiento, ¿sí? Porque va a haber desviaciones, va a haber retrasos, eso es algo normal en el proyecto. Entonces, debes también tener un cierto margen de tolerancia. Bueno, te puedes retrasar, sí, pero ¿cuánto te puedes retrasar? A lo mejor 2 días, a lo mejor 3, al cuarto día yo ya voy a pedir apoyo. Y es pedir apoyo, no ventanear, ¿eh? Es decirle al gerente, oye, ¿sabes qué? Esta persona está teniendo problemas para terminar esta tarea. Necesitamos apoyarla. Ayúdame a que esto se resuelva. Fíjense que eso es diferente a llegar y decirle, ay, es que este cuate es un flojo, no quiere terminar la tarea. Es muy diferente. O sea, el manejo debe ser de esa manera, muy neutral, muy profesional. Y el plan de escalamiento documentado nos ayuda, ¿verdad? Para en el caso de que haya un reclamo de que, oye, ¿por qué le avisaste? Oye, pues sí, es que el plan de escalamiento decía, no es sorpresa para ti. Y el medio de notificación también para formalizarlo, dice al final, correo electrónico con copia a los niveles inferiores, etcétera, ¿no? Entonces, fíjense cómo cada uno de estos esquemas de plan de escalamiento, el tercero dice asignación de presupuesto. Oye, pedí presupuesto y no me lo han dado, ¿qué hago? Primer nivel, gerente de costos. Segundo, director de finanzas. Tercero, patrocinador. Estoy en el tercer nivel. Al primer nivel, cuando se requiere un ajuste aprobado de presupuesto, quizás a través de un proceso de control de cambios. Siguientes niveles en cada reunión mensual. Aquí el periodo es distinto, ¿verdad? Y el medio de notificación, ¿sabes qué? Es una solicitud verbal en la reunión de estatus y se documenta en la minuta. Pero no voy a utilizar ningún otro mecanismo de documentación distinto. Entonces, esto deja en claro a todo el equipo cómo se va a manejar el escalamiento, en qué casos vamos a subir al siguiente nivel, ¿sí? Y también estos niveles son importantes porque también te encuentras administradores de proyectos que a la primera, luego quieren ir ya con el director general, ¿verdad? Que está en Alemania. Dices, oye, espérate, pues si hay 10 niveles antes que él, ¿por qué quieres, pues lo único que quieres es nada más hacerte notar, ¿no? Lo único que quieres es hacer ruido, hacer escándalo. No, hombre, aquí está el plan de escalamiento, evita que juegues de esa manera, ¿no? Que utilices el escalamiento políticamente para tus propios fines. ¿Sí? Para eso sirve. Muy bien. Bien, con esto terminamos el tema. Me estoy pasando un poquito de tiempo, una disculpa. Y ahorita pues vamos a las preguntas y respuestas, no hay problema. Ahí las preguntas vamos a tratar de responderlas todas. Como conclusiones, bueno, la correcta gestión de las comunicaciones del proyecto evita que se presenten complicaciones y enrarecimiento, dice ahí, del ambiente del proyecto, es decir, pleitos, discusiones, malos entendidos. Eso lo resuelve la correcta gestión de las comunicaciones. Es necesario definir desde el principio, es decir, cuando hacemos la planificación del proyecto, de qué forma vamos a intercambiar la información, y el mecanismo adecuado es el plan de comunicaciones, así lo define el estándar. El plan de comunicaciones debe ser respetado y honrado por todos los involucrados. Eso es algo muy importante, sobre todo obtener esa aceptación y ese respeto de parte de los patrocinadores, ¿sí? De los tomadores de decisión de alto nivel del proyecto. Si logramos eso,
Eso nos va a ayudar muchísimo a que nuestra comunicación fluya muy bien, a que se respeten los canales, a que se respeten los mecanismos y vamos a minimizar esos bloqueadores o esos problemas de comunicación de los que platicábamos hace unos momentos, ¿sí? Bien, pues con esto termino el tema. Vamos a abrir las preguntas. Voy a ver si por ahí Diana me puede apoyar con las preguntas que hayan capturado ustedes ahí en la ventana de chat. Si tiene alguien alguna pregunta, pues es el momento también para hacerla, ¿no? A través del chat de la presentación. Sí, muchas gracias. Sí, gracias Paco, excelente tema, súper explicación. De hecho aquí sí hubo varia interacción entre los asistentes. Por ahí nos estaba preguntando esta Kenia Mezquita, que cómo en la cuestión del escalamiento, cómo se puede utilizar en los bomberazos diarios. Ahí está medio complicado, ¿no? Bueno, pues podría decir la respuesta de cajón, ¿verdad? La de librito. Podría decir que si nuestro plan estuvo bien hecho no debería de haber bomberazos, pero bueno, eso es una fantasía, va a existir. Ahora, yo lo que sugeriría es que el plan de escalamiento lo considere. O sea, ¿qué pasa cuando hay una emergencia o cuando hay una acción que se debe hacer de manera inmediata? Bien, lo que yo plantearía es que en ese plan de escalamiento ahí diga, quizás lo que tú decides es, bueno, en esos casos, cuando es una emergencia, y definir los criterios, ¿verdad? De en qué casos son emergencias, porque después vamos a querer manejarlo todo como una emergencia, incluso lo que no es, o bomberazo, cuando no lo es. ¿Qué criterios son los que aplican para decidir si es un bomberazo o no, una emergencia, o algo urgente o no? Y en el plan de escalamiento decimos, bueno, en estos casos en particular, cuando son urgencias, voy a ir directamente con este nivel de autoridad, con este gerente o con este director. Voy a ir directamente, pero el plan de escalamiento ya me lo avala, me da permiso, por así decirlo, de que yo vaya directamente con ese directivo, con ese gerente, que ya debe saber que si hay alguna urgencia voy a acudir con él, ¿sí? Y que si estoy pidiéndole apoyo es porque hay una urgencia, no porque haya habido una negligencia o una incompetencia por parte del que estaba haciendo la tarea. Entonces, eso es lo que tratamos de evitar, pues que el escalamiento se utilice mal o que se interprete mal su postura. Yo lo manejaría de esa manera en el plan de escalamiento, definir si un caso en particular de las urgencias o los famosos bomberazos, ese también es un término, un regionalismo, ¿verdad? Como hablábamos hace ratito. El bomberazo, para quienes no conozcan el término, es cuando surge una emergencia, ¿verdad? El bomberazo es porque habla de los bomberos, ok, se está quemando algo, hay que ir de inmediato a apagarlo. Y muchas veces el proceso de ir a apagarlo, bueno, los bomberos son profesionales, pero en el caso de los proyectos vamos y por apagar el fuego, por resolver la problemática en cuestión, pues a veces nos brincamos los procesos normales, a veces hacemos las cosas o tomamos decisiones muy apresuradas. Bueno, ese es el bomberazo. Y en este caso, la pregunta tiene mucho sentido. Oye, si hay un bomberazo, ¿con quién puedo acudir? Tengo que ir con un directivo de alto nivel para que las cosas se muevan, ¿cierto? Mientras en el plan de escalamiento lo documentemos y reconozcamos que en esos casos así se va a aplicar, pues nadie debería sentirse ofendido ni sentirse brincado, ¿verdad? Porque ya el plan lo decía desde antes. Bien, no sé si queda claro y si la respuesta fue correcta, ¿verdad? A ver si respondí la pregunta. Gracias, Paco. Sí, por aquí nos dice Kenny. Que ella es del norte, entonces utilizan mucho ese término. Hay aquí un comentario que nos hace Juan Meléndez que se me hizo muy, muy acertado, que dice, obviamente el escalamiento se utiliza cuando no se están cumpliendo los tiempos de acuerdo a los compromisos ya planeados. En caso que los equipos no cuenten con los recursos suficientes, dice que el mejor de los casos es consensuado, o sea, platicar internamente para poder solucionar los problemas, que era lo que comentabas hace un momento. La intención es que se cumplan y ya en dado caso que si sale del tiempo planeado, pues sí ya escalarlo a los superiores. Así es. Tenemos otra pregunta aquí para irnos rápido, Paquito. Sí. Una también que se me parece buena, que dice que cuál sería una buena manera de simplificar el plan de comunicaciones para proyectos de poco alcance.
Lo pregunta Josué Orizaga. Ok, buena pregunta. Sí, si el proyecto es pequeño, pues como que tampoco vale mucho la pena hacer un plan de comunicaciones muy grande, ¿no? Cuando el proyecto es pequeño, lo bueno es que también el equipo involucrado es pequeño. Y entonces sí se puede llegar a un acuerdo de cómo se va a comunicar, ¿no? Los puntos de contacto. Y de decir, bueno, sabes que toda la comunicación va a ser entre el administrador del proyecto y el cliente principal del proyecto. Los miembros de equipo comuníquense con el administrador del proyecto, generalmente va a ser un equipo pequeño. Sin embargo, a mí sí me gustaría que en algún momento esto sí quedara por escrito, es decir, definir los mecanismos, a lo mejor los mecanismos nada más son 2 o 3. El hecho de que nosotros pongamos en una lista de mecanismos 3 reuniones, 2 reportes, 4 documentos, no quiere decir que no vamos a hacer ningún otro documento o ninguna otra reunión o ningún otro reporte. Claro que se puede hacer, ¿sí? Entonces, en proyectos pequeños, a lo mejor puede ser en una reunión específica, se acuerda cómo se va a intercambiar información, se documenta en una minuta todos los acuerdos de cómo se va a manejar la información y listo. Y esa minuta nos puede cumplir el papel del plan de comunicaciones, ¿verdad? Lo importante aquí es que los acuerdos que se tomen, se documenten y que sí se apliquen, ¿verdad? Incluso en un proyecto de poco alcance, a lo mejor no hago un plan de comunicaciones formal, grandote, autorizado, pero sí en algún momento debe estar por escrito esos acuerdos de intercambio de información, esos acuerdos de cómo vamos a enviar los datos, en qué formato, en qué momento y a quién. Vale mucho la pena tenerlo. Ahora, en proyectos pequeños, los problemas de comunicación no son tan graves, ¿no? Porque el equipo, de la misma forma, el equipo es pequeño. E incluso hay proyectos en donde la comunicación es como que muy abierta, ¿no? Y de pronto los administradores de proyectos o los liderazgos ahí se jactan de eso. Ah, mira, es que en mi proyecto tenemos las reuniones y nos juntamos todos. Y todos hablamos de los temas y todos sabemos cómo está el proyecto y es transparente y aquí nadie esconde nada. Ah, pues qué padre. Trata de hacer eso en un proyecto grande con 5 o 6 organizaciones diferentes, con proveedores, con 1,500 involucrados, a ver si te funciona, ¿verdad? No, no te va a funcionar. En ese caso, hay que crear el plan de comunicaciones y mucho más detallado, ¿sí? El hecho de que tengas un proyecto pequeño te permite ciertas cosas, ¿no? Ciertas informalidades en el manejo de la información y no hay tanto problema. Aún así, yo sugiero que sí se planteen por escrito esos acuerdos de cómo se va a intercambiar información. Sí, muchas gracias. Sí, pues estamos teniendo aquí varios comentarios acerca de este tema. Les agradecemos mucho por el tiempo, ya nos hemos pasado, pero hay una última pregunta que quisiera mencionar, que se me hace buena en el sentido de que hay veces la cuestión operativa tiene muchos problemas. Dice José, buen día, dice, ¿cómo negociamos con los participantes que conocen el negocio para que apoyen al área técnica a resolver el proyecto cuando ellos están renuentes al cambio? Siempre pasa esto, entonces pues ahí es cuestión de cultura, ¿será? Muy buena pregunta. Bueno, hay que partir de lo siguiente y hay que mover la responsabilidad de ellos hacia nosotros. ¿A qué me refiero? ¿Por qué están renuentes al cambio? ¿Sí? Una persona cuando está renuente al cambio es porque el cambio no le ve ningún provecho o porque ve que el cambio le va a afectar. Sí, quizás sea el caso. Entonces, si yo veo que alguien en mi equipo necesito que participe, pero está renuente a participar, lo primero que debo de hacer es identificar por qué. ¿Por qué está, eso que dicen, renuente al cambio? ¿Sí? Y de pronto hay gente que vende la administración del cambio y todo eso. Yo no creo mucho en esas cosas, así que mi respuesta va a estar un poquito sesgada, pero lo primero que hay que hacer es ver por qué esa persona está en contra, ¿sí? Puede ser porque él no ve ningún beneficio del proyecto para él. Si es el caso, porque puede ser que así sea, efectivamente, o porque le perjudique en algún momento, entonces ahí tenemos un punto interesante. Quizás necesitamos modificar alguno de los entregables del proyecto para que a lo mejor no le voy a generar un beneficio a esa persona, pero por lo menos le voy a evitar la molestia, le voy a evitar el perjuicio que va a tener en su operación.
de pronto descuidamos esas cosas, planteamos un proyecto, tiene sus beneficios el proyecto, sí, pero eso implica que algunas áreas operativas van a tener más trabajo que hacer, ¿sí? Y llegamos con mucha facilidad a decirle, oye, a partir de hoy me vas a llenar estos 40 nuevos formatos, porque el proyecto los necesita. ¿Y yo qué gano con eso? O sea, hay que estar muy conscientes en ese sentido de que si estamos pidiéndole más participación a la gente, lo debimos de haber visto desde antes e incluso dentro del proyecto quizás hubiéramos tenido que considerar aumentar la plantilla laboral de esa área, o plantear algún beneficio adicional para el área sobre la tarea que le estamos pidiendo adicional. Y entonces es más fácil convencer a la persona de que la ejecución del proyecto no solo trae beneficios para quien se va a beneficiar por el proyecto, sino también para ellos que van a participar en esto, ¿sí? La comunicación debe ser constante. Aquí entran pues las habilidades de negociación y las habilidades de manejo de pues las habilidades interpersonales del administrador del proyecto para convencerlos, o en caso de que detectemos que no, pues es una persona que simplemente está renuente o trae una agenda diferente o trae intereses distintos para efectos del proyecto, le interesa que el proyecto no camine por alguna razón, pues entonces eso hay que tratarlo, pero ya de otra manera con los patrocinadores, con alguien de mayor autoridad, etcétera. Pero generalmente el problema de que la gente esté renuente al cambio es esa, porque le estamos provocando un cambio en su forma de trabajar que no les reporta ningún beneficio a ellos. Al contrario, puede ser un costo adicional o puede ser una cantidad de trabajo adicional y ellos no ven el beneficio, por eso van a estar renuentes al cambio, ¿sí? Yo he tratado mucho de estos temas de pronto en los cursos, digo, bueno, si alguien llega y me dice, oye, te voy a cambiar tu coche y te voy a dar un Ferrari, bueno, yo no voy a estar renuente al cambio, ¿sí? Al contrario, bienvenido al cambio. Pero en el momento en que me digan, oye, espérate, la gasolina la pagas tú, los mantenimientos los pagas tú, las refacciones las pagas tú, yo nomás te voy a dar el coche, sabes que no, déjame mi carrito. Y de pronto el que está por fuera dice, oye, qué tonto, ¿cómo es posible que no haya aceptado que le cambiaran su carcancho por el Ferrari que le estaban ofreciendo? Pues sí, lo que pasa es que tú no estás viendo los costos adicionales que me representan a mí, ¿sí? Y entonces, no es que yo esté renuente al cambio, no es que yo no quiera el Ferrari, claro que lo quiero, pero el costo adicional no lo puedo pagar o me está afectando en otros aspectos y por eso estoy renuente al cambio. Entonces hay que analizar primero por qué la gente no quiere ayudarnos, por qué no nos quiere apoyar, por qué el cambio que estamos proponiendo no les agrada y podemos encontrar una solución por ahí, ¿sí? Si ya vemos que es actitud, bueno, entonces escalamos el problema, pero es raro que sea actitud, ¿eh? Es muy raro eso. Muchas gracias, Paco. Pues sí, hay muchos comentarios, les agradecemos. Ya ahora sí por cuestión de tiempo vamos a parar la sesión de preguntas y agradecerles su tiempo, su acción en las preguntas. Como les comentábamos, estos temas son para ustedes, para que les puedan servir de apoyo para su uso diario dentro de las actividades de su empresa. Aquí es muy importante y como lo mencionábamos en este tema, la cuestión de la comunicación. ¿Cuántas veces no nos ha pasado que en la empresa los directores aquí en la cuestión de nuestros invitados que están, directores, gerentes, dueños, tienen muy claro a dónde quieren llegar, pero les cuesta o les es difícil hacer que sus equipos se alineen a estas expectativas y el poder transmitir a dónde se tiene que llegar por medio de estos proyectos para que sea de manera sencilla y organizada. Es aquí donde a veces sucede la falta de comunicación, que este es el tema del día de hoy, que es lo que se tiene que realizar. Muchas veces por esta cuestión lo que baja es la moral en los colaboradores, uno se siente presionado, tienen mucha rotación de personal por esta cuestión y es por eso que casi siempre nunca se cumplen estos proyectos, por estar volviendo a capacitar a su gente. Nosotros podemos apoyar en esta problemática y se preguntarán, bueno, ¿yo cómo sé que en mi empresa necesitamos apoyo de ustedes, platicar con ustedes? Les voy a hacer unas sencillas preguntas. Para ustedes, contéstenlas en su mente y ya me dirán qué salió. Si ustedes en sus proyectos no se concluyen porque tienen muchos imprevistos, siempre se alargan por esta cuestión, o sobre todo que su presupuesto no alcanza,
o tienen problemas de de priorizar proyectos. Tienen demasiados que no saben con cuál empezar, no saben hacia dónde llevar tus proyectos, y si sobre todo se tienen clientes insatisfechos por falta de estos cumplimientos recurrentes, y si se nota que tienen mucho estrés en su equipo de trabajo, que están estresados, están decaídos por lo mismo de que no pueden solucionar correctamente y llevar a cabo los proyectos de manera adecuada. Si ustedes han respondido que sí a más de una de estas preguntas, les decimos que podemos charlar con ustedes, poder apoyarlos, poder esclarecer un poquito más esta problemática que ustedes llegaran a tener, generar una oportunidad de mejora y pues abrirles el panorama y decisión si se puede hacer algo en esta cuestión. Es totalmente sin compromiso, nuestra intención es brindarles un apoyo, abrirles un poco el panorama en esta cuestión, y los invitamos a que si quieren charlar con nosotros para ver esta generación de oportunidad, pueden hacerlo. Si hay alguno aquí de una vez en el chat que me diga, sí, Diana, quiero hacer la llamada con ustedes, no nos va a tomar más que 5 minutitos de manera rápida poder revisar este tema. Y como les menciono, nuestra intención es apoyarlos, va más allá de, no hay ningún, ¿cómo se dice? Perdón. No hay, aquí no les queremos vender nada, simplemente queremos apoyarlos primero a generar la oportunidad, y si ustedes lo deciden así hacer el seguimiento, lo hacemos. Si no, no pasa nada, no hay ningún problema. Entonces, queremos charlar con ustedes para revisar estos temas, los invitamos, y si quieren hacerlo, pueden hacerlo aquí por medio del chat, o bien enviarnos un correíto a contacto@evorit.com y decirnos deseo platicar con ustedes para ver en qué puedo mejorar mi empresa. También aquellas personas que a manera personal y particular quieran empezar en la cuestión de la administración de proyecto, saber cómo llevar a cabo desde la iniciación hasta el cierre del proyecto, los invitamos a nuestros programas de capacitación, tanto presenciales como a distancia, que vamos a tener en el mes de marzo. El primero que iniciamos es el 16 de marzo, con el programa de Administrando Proyectos con MS Project. Este es con la herramienta que los va a ayudar a tomar las decisiones correctas sobre esta herramienta. La segunda programa de fecha es el 21 de marzo. Este es para aquellas personas que ya tienen un poco más de experiencia y lo que desean es certificarse o bien recertificarse como PMP. Tenemos nuestro curso a distancia. Y para los que apenas están iniciando, que dicen, no, bueno, yo apenas quiero ver cómo puedo llevar a cabo o implementar esta metodología dentro de mi empresa, dentro de mis proyectos, los invitamos al programa de prácticas efectivas para administrar proyectos, que se va a llevar a cabo el 29 de marzo. Este es presencial en la ciudad de León, Guanajuato. Y pues que sigan su camino y de ahí vayan viendo los diferentes programas y especializaciones que tenemos para ustedes. Pues les agradecemos mucho. Josué, si quieres te puedo enviar un correo para comentarte los requisitos para la certificación PMP, y si quieres poder platicar si estás para tomar el curso, te damos toda la información necesaria ya de manera particular. Aquí tomaremos, no sé si nos puedas dejar ahí en mensaje privado tu correo y yo te mando toda la información. Pues damos por terminado este webinar, agradecemos mucho, dejamos aquí nuestros datos si quieren más información acerca de nuestros programas en línea, presenciales para los que estén aquí en la región, o bien para poder tener esta charla que les comento y ver si su empresa tiene oportunidades y mejoras, que seguramente las hay, en las cuales podemos apoyarlos. Nuestros teléfonos aquí se los dejamos, estamos en la ciudad de León, Guanajuato, nuestra matriz, el teléfono está en pantalla, correo electrónico contacto@evorit.com,
Y si desean revisar un poquito más acerca de quiénes somos y lo que hacemos, pueden revisarlo en nuestra página de internet, que es www.evorit, pero es con .mx. Ahí van a encontrar toda información necesaria y si requieren más estamos a sus órdenes. Perfecto, Josué. Entonces me comunico yo contigo para platicar del tema en específico de PMP sin ningún problema. Pues muchísimas gracias, los esperamos el siguiente mes. Va a ser también un tema muy práctico que va a ser relacionado con la herramienta de Project, que mucha gente pues conoce la herramienta, pero aquí lo importante es saber tener lo que se muestra dentro de esta herramienta, cómo transformarla a resultados y acciones necesarias para el proyecto. Muchísimas gracias, hasta luego, que tengan excelente día.